Las piedras. De las piedras se habla con envidia, quizás porque ellas no hablan. No fruncen el ceño y aparentan desatender lo que a su alrededor acontece. Obviamente, todo esto es mentira. No vuelan, pero enseñan a los pájaros a volar. Se detienen en los abismos, al pie de los puentes, al margen de los ríos, y desde allí advierten, como anónimos vigías, los peligros de sostenerse en el aire. Cultivan además varias lenguas, sin poseer ninguna. Su arte está en hablar por la boca de otros. El aire las recuerda cada vez que los páramos silban en el viento y los ríos cuando nos adormecen con su insaciable ronquido. Si se agrupan, lo hacen como gesto fraterno, pues odian la soledad. De ella se escribe siempre para hablar de otra cosa. Su aparente mudez es tan solo una licencia que Dios les da, pues así nos interroga. Nombrar objetos de todos los días con una luz veladora plena de fantasía. Cartas sin destino, recuerdos que persiguen, muertos que no contestan nuestros reclamos, un Dios que no escribe poemas, silencios que dictan palabras. Estos y muchos más son los personajes y temas de la poética de Arturo Gutiérrez Plaza, poeta y ensayista quien hoy está junto a Texto Sentido para deleitarnos con sus juegos de palabras. Él nace en Caracas en 1962. Es ingeniero en computación y maestro en literatura latinoamericana contemporánea. Actualmente se desempeña como director general del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Entre sus libros destaca Al margen de las hojas, en 1991, y obtuvo el tercer Premio Hispanoamericano de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz con su obra Principios de Contabilidad. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Estaremos frente a los micrófonos Susana Medina, Rigoberto Rodríguez y quien les habla, Nines Pérez Luna. Arturo, ¿qué mañana de tu vida te levantaste y escribiste la primera poesía y sentiste que podías leerla en voz alta frente a otra persona? Mañana, tarde, noche. ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? Sí, un despertar. Realmente es difícil saber cuál fue esa mañana. Quizás tener conciencia de ello es algo más cercano, será en la adolescencia, ¿no? Sin embargo, yo creo que uno, desde que nace, el primer contacto con la palabra funda esa mañana, ¿no? Es decir, que es una fecha incierta del año 62 para acá. Okay. Bueno, el alumbramiento, pues. Bueno, pero tengo entendido por medio de un amigo, que resulta que también es tu amigo, que es Eduardo Castellano, que una vez que vio una foto tuya que tú eras muy pequeño y dijo que ya se notaba en ti la mirada extraviada del poeta. Eso quiere decir entonces que o sea, esto es como una... ese destino ya está marcado desde el principio. ¿Crees en eso? ¿Crees que uno nace para ser poeta? O... Fíjate que hay un poeta italiano, se llama Valerio Magrelli, que tiene un libro que se llama Ora Serrata Retinae. Y su poética, en el prólogo de ese libro, él habla de la relación entre la mística, la poesía y la miopía. Él dice que la miopía, esa incapacidad de ver el mundo como debería ser, es decir, como mucha gente lo ve, ese tener que suponer cómo son las cosas porque la vista no da para verlas, de allí nace la mística, ¿no? Y ahí nace el misterio
Bueno, yo soy miope desde que nací. A lo mejor esa mirada extraviada tiene que ver con la poesía, entonces. Sí, es una propuesta interesante, entonces, la identidad del escritor como un perceptor distorsionado de la confíe en el realidad. escritor que no lleve lentes. Arturo, es interesante porque se me ocurre una pregunta. Así se mira la vida, así se mira la realidad. ¿Y cómo se vive entonces? Es muy difícil vivir la realidad con esa distorsión, se disfruta, se sufre más y de allí sale toda la poesía y toda la creación literaria. No, yo creo que más bien es una virtud el ser miope, ¿no? Porque eso permite ver la realidad quizás no necesariamente de otro modo, de un modo distinto al que lo ve el común de la gente, y eso es lo que permite que uno tenga que forzar la vista para ver por primera vez las cosas, ¿no? Es decir, esas cosas que están allí y que están siempre enfrente de uno está esforzándose por descubrirlas, por ver más allá, no solo de lo aparente, de lo que el común de la gente ve allí, sino ver más allá de lo que físicamente uno puede ver. Entonces hay que imaginar, hay que reelaborar eso, y en esa reelaboración sin duda hay un hallazgo. Estás mirando de otro modo, estás redescubriendo las cosas, y son otras formas de aproximación a las cosas, donde lo que importa es la experiencia de esa mirada, la experiencia de ese acercamiento, que es una experiencia, digamos, de fundación, de descubrimiento, ¿no? Como la mirada de cualquier niño, aunque no sea miope, está viendo el mundo todo por primera vez, está descubriendo el mundo por primera vez. Se está asombrando. Se está asombrando, es decir, su situación habitual es de asombro, y yo creo que la poesía lo que busca es eso, es decir, es rescatar siempre una mirada que está afanada en el asombro, ¿no? Labor. Uno lo que hace es vivir, guiñarle de vez en cuando el ojo a la vida para que se sienta a nuestro lado, apilar los periódicos, alineados como ladrillos, hasta levantar un muro alto donde el tiempo se reconozca. Uno no sabe hacer otra cosa sino vivir, tomar el café en lo posible caliente y pagar puntualmente lo que se pueda. Recordar en las mañanas, porque dicen que también del recuerdo se vive, buscando entre todas las gavetas sin encontrar lo buscado. Uno, con el peso de los años, intenta llevarse bien con los vecinos y aprende a guardar la calma, sin maldecir más que lo imprescindible, el reloj despertador y los espejos. Uno, en verdad, hace lo que puede. Buenos vecinos. Sé que tras esta pared, mi vecina escucha lo que pienso. Por eso, pienso en voz baja, sin comprender del todo lo que digo. Intuyo que la imagino desnuda, sola sobre su cama, pensando en lo que pienso tras la pared. Tampoco yo alcanzo a escuchar lo que ella piensa. Lo hace bajito, como yo, entre las sábanas. Arturo, el lenguaje que utilizas en tu poesía es un lenguaje, vamos a decir, comprensible per se, es un lenguaje del habla diario. Lo que tú me parece que haces es que lo colocas de manera diferente y eso le da un significado, un segundo significado que nos hace mirar esos poemas con un sentido más allá. Me imagino que esto es a propósito. Ahora cuéntanos si escogiste este lenguaje con algún objetivo o simplemente te sale así la poesía, o te parece que es más fácil comunicarte con un grupo mayor de personas con un lenguaje que todos pueden tocar, decir, reconocer. Bueno,
hay un poco de todo eso que dices. Creo que podrían emparentar la respuesta que te voy a dar ahorita con la reflexión anterior. El lenguaje también son objetos que se miran, que se observan, con los que uno vive y convive, ¿no? Y mirar ese lenguaje de lo cotidiano, ese lenguaje que habla de lo cotidiano, y que es parte de nuestra cotidianidad. También la idea es trabajar para ver ese lenguaje tan diáfano, tan coloquial, llamémoslo así, ese lenguaje habitual de todos los días, trabajar con él para verlo de otra manera, para poder decir cosas con el mismo lenguaje, pero cosas que es como si fuera la primera vez que nos las están diciendo. Sí, resemantizarlo un poco, ¿no? Sí, bueno, es un proceso, digamos, tú me dices si es algo consciente, es un proceso de búsqueda de una voz, que es un proceso, digamos, que ya tiene ya pues mucho tiempo. Hay poemas de hace muchos años atrás que eran muy distintos a esto. Siento que esta es una voz más propia, ¿no? Una voz más auténtica, es decir, que se corresponde más. Si te reconoces en ella. Me reconozco en ella, y creo que lo poco o lo mucho que uno pueda decir tiene que ver con la autenticidad, ¿no? Y bueno, siento que es el lenguaje más afín a mí. Y sí, hay una trama, en cada poema hay una trama donde hay quizás un juego un poco ilusorio de una aparente sencillez, una extrema sencillez en algunos casos. Sí. Pero sin embargo, muchos poemas lo que están buscando o diciéndole al lector, bueno, detrás de esto usted debe descubrir otras capas, otras cosas, ¿no? Sí, pero muchas veces la veladura que uno tiene, vamos a decir, a primer impacto con una poesía es complicada, es enrevesada, abigarrada, y después uno lo va como desnudando y se encuentra ahí la fruta. Sí. Aquí tú tienes como, sí, tienes un periódico, un vecino, una calle, y detrás de eso hay unos conceptos muy profundos. Sí, las complicaciones vienen un poco después. A leerlo dos veces. A leerlo dos, a leerlo tres, se pueden ir consiguiendo cosas. Okay. Los poemas que hemos escuchado pertenecen a los libros de Arturo Gutiérrez Plaza, Al margen de las hojas, que fue publicado por Monte Ávila hace ya algún tiempo, y de su nuevo libro Principios de Contabilidad, que se hizo merecedor del premio Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Con respecto a eso, esto del premio Sor Juana Inés de la Cruz, esto de ser director general del CELARC, una persona tan joven como eres tú, esto no es como mucha responsabilidad, Arturo. Esto no te obliga a que, ahora sí tengo que empezar a escribir bien porque ya no puedo. Bueno, no sé, ya tengo 2 libros, quizás puedo hacer como Rulfo, ¿no? No escribir más nada. No vaya a ser que caigas en algo malo. Bueno, yo también quería aclarar que en este momento ya no soy director general del CELARC, ¿no? Ahorita estoy a tiempo completo en la Universidad Simón Bolívar, dando clases de literatura. Estuve durante 5 años como director general del CELARC. Bueno, fue una experiencia sumamente interesante en muchos sentidos, pero una etapa, ¿no? Una etapa concluida. Ahora, me hablas de la responsabilidad que todo esto supone. Bueno, la verdad que nunca he pensado en esos términos. Simplemente las cosas pues van saliendo, son etapas. Con respecto a haber ganado el premio Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, uno no tiene la culpa tampoco. Uno mandó un libro y ganó, y si no se gana otro, pues así será. Pero sí, sin duda, quizás esas cosas intimidan un poco al escribir, o al publicar más bien, y ese es un riesgo muy grande que uno como escritor debe considerar, ¿no? Es realmente, a veces los premios son más bien castigos, ¿no? A veces son condenas, sí. Perfecto. Sí. Historia triste. Hay gente en quien la tristeza resulta inevitable.
La llevan adherida desde el rostro hasta los zapatos. Parecieran caminar sobre hojarascas. Por más que tratan de convencer a la alegría, ésta siempre les rehúye, se les esconde o les pone mala cara. Relato de un insomnio. Si supiese rezar, si no temblara mi mano al persignarme, si al derretirse las velas me hablaran en otro idioma distinto al de la espera, si no hubiese olvidado la fe en los altares, si la hostia aprendiese de nuevo a cubrir mi paladar, tal vez entonces atesoraría la recobrada inocencia en espléndidas alforjas debajo de mi cama. Mi cobija sería gruesa y podría apoyar de nuevo, cerrando los ojos hasta dormirme, mi cabeza en las almohadas. Seguimos con Arturo Gutiérrez Plaza. Arturo, es interesante que en tu situación actual tú combinas la docencia, has estado en lo que es la gerencia y por supuesto tu creación sigue siendo maravillosa. Y creo que esto es interesante preguntar porque muchas veces imaginamos que el escritor es una persona sublime, que vive bajo una inspiración divina, aparte de una realidad donde está el tráfico, donde está la congestión, donde está a veces el caos. Y la pregunta sería, ¿cómo un escritor o cómo tú a través de tu obra transformas e impactas en la realidad cotidiana? ¿Cómo tu obra puede incluso tener una influencia en lo social, en lo político, en la actividad de esos estudiantes que participan en tus clases, de esas personas que estuvieron bajo tu gerencia? ¿Cómo llega la escritura a esa cotidianidad? Yo creo que realmente no es un propósito, no hay otra cosa en esto que la vida, ¿no? Es decir, detrás de todo texto hay una vida que late, ¿no? Y bueno, uno vive en una ciudad, uno vive en un tiempo con características que todos conocemos, un tiempo acelerado, uno vive una serie de exigencias que nos roban el espacio para el diálogo, que nos roban el espacio para la reflexión. Yo creo que la poesía nace de modo inevitable, y si tiene que nacer en ese espacio urbano, en ese espacio de la velocidad, en ese espacio un poco a contramarcha, pues nace de esa mirada que te decía antes, que de repente se sorprende en alguna forma de hallazgo, y no te diría que es un acto del todo voluntario. Es decir, yo podría afirmar que la poesía es una respuesta que busca su pregunta. Es decir, la poesía, de repente hay algo que nos asombra y después nos preguntamos por qué esto me asombra, pero ya está la respuesta allí. ¿Qué vi yo aquí que no había visto antes? Pero ya está la respuesta, ya está el poema. Claro. Entonces, yo lo que estoy buscando es esa pregunta, ¿no? Es decir, porque las respuestas van saliendo. Bueno, amigos, ha sido un gran placer estar hoy aquí con Arturo Gutiérrez Plaza, un poeta que juega con los símbolos, las imágenes y las construcciones. Él nos aconsejó a todos los que vamos a escribir
tener unos lentecitos y hacernos un examen de oftalmología. No, él dijo algo muy bello, que es que el escritor de poesía tiene una sensibilidad que llega más allá, que lo hace ver el mundo distorsionado de una manera diferente. Y realmente eso yo pienso que es así. El libro se llama Principios de Contabilidad. No se vayan a confundir. Esperemos que los libreros tampoco lo pongan en el estante equivocado. Se llama Arturo Gutiérrez Plaza. Contabilizando los significados. ¿No? Se vende más en la naquela de administración que en la de poesía. Arturo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de compartir con nosotros. Mil gracias a ustedes. Realmente ha sido un rato muy grato y les agradezco infinitamente esta oportunidad. Estuvimos acompañando a Arturo en esta conversación. Susana Medina, Inés Pérez Luna y Rigoberto Rodríguez. Hasta la próxima.